El FC Barcelona goleó ayer en Champions al Olympiacos, al conjunto griego, por 6-1. Antes de entrar en análisis, antes de entrar en todo lo demás, quiero decir que el resultado no puede ser más engañoso. Si alguien que está viendo este resultado ahora y que no viese el partido ni viese absolutamente nada, a lo mejor está pensando, bueno, el Barça recupera sensaciones consiguiendo golear en Champions. Y yo os diré, a mí las sensaciones del Barça ayer no mejoraron. Hombre, claro que fue mejor partido que el Girona, claro que fue por supuesto mejor partido que el Sevilla, donde fue terrible, pero yo no creo que las sensaciones que ayer dejas el Barça sean buenas, y sobre todo me parece el resultado más exagerado y más abultado de los que vimos ayer. Al final, el FC Barcelona tiene una calidad arriba indudable, pero el equipo griego hizo un buen trabajo y estaba dentro del partido hasta la expulsión de Getse, que luego comentaremos. Pero creo que esa expulsión cambia mucho el partido. En un momento en el que el partido va 2-1, a partir de ahí el Barça con uno más sí que somete a Olympiacos y le mete un carro, le mete 4 más y el partido acaba 6-1. Pero eso, creo que al final la sensación que se puede quedar en el partido es de, oye, el Barça recupera sensaciones para el Clásico, y nada en contra del FC Barcelona en este caso, sino que creo que el resultado me parece bastante abultado y bastante engañoso en ese sentido. Entonces, por organizar un poquito lo que fue el partido, como siempre repasando en los 11. Hay que decir que el Barça llegaba al partido como en las últimas jornadas, con muchísimas bajas, más allá de su línea defensiva, que sí es la titular, o aparentemente ahora mismo Eric García es el central titular por delante de Araujo y de Christensen. Recordamos que no está Joan García bajo palos, y eso va a seguir siendo así durante el próximo tiempo. Centro del campo descansaba Frenkie de Jong, que este sí que estaba sano, pero en este caso Flick decidió darle descanso, así que Casado junto a Pedri, Fermín López por delante, Lamine Yamal en derecha, Dro Fernández en izquierda, que bueno, es una de las principales novedades debido a estas bajas que estaba comentando, y luego Marcus Rashford en punta. Ayer Marcus Rashford jugó de delantero centro. Bueno, ya sabéis, no está Lewandowski, no está Rafinha, Ferran sí que estaba en el banquillo pero se acaba de recuperar y no estaba al 100%, y lo más lógico es que nos jugase y así fue. Tampoco estaba Dani Olmo. Bueno, diversas bajas que tiene el FC Barcelona que merman sobre todo su parcela ofensiva y se está notando. Enfrente a Olympiacos, bueno, un equipo de Mendilibar plagado de ciertos futbolistas portugueses más alguno español y bueno, varios jugadores griegos evidentemente, porque al final el equipo es de Grecia, pero una mezcla bastante extraña. Ya lleva tiempo Olympiacos fichando bastantes jugadores del fútbol portugués. Creo que su mejor futbolista, o al menos la estrella de lo que es el jugador que ofensivamente más le está dando, es Podence. También un jugador que en su momento en el Wolverhampton me gustaba bastante, cuando el Wolverhampton casi entró en Europa en su momento y demás. Gelson Martin, que también fue un jugador que en su momento tuvo recorrido a la selección portuguesa, que en el Atlético no le fue demasiado bien y demás, también está en el conjunto de Mendilibar. Y bueno, Costiña, Chiquiño, la línea de media puntas es portuguesa, lateral derecho también, bueno, bastante en ese sentido jugador portugués. Eso unido, como digo, a alguno español o hispanohablante. Ahí tenemos, por ejemplo, al mítico Dani García, que a lo mejor habría mucha gente que le había perdido ya la pista, el jugador del Athletic y del Eibar. Recordad que Mendilibar también lo tuvo en el Eibar en su día. En el Athletic te parecía que no tenía casi ni hueco para primera división, y sin embargo lo vemos a día de hoy jugando Champions en Olympiacos. Ahí Mendilibar ha tirado un poco de su vieja guardia para reforzar el centro del campo, y luego gente como Ortega, como Geste, jugadores argentinos también hispanohablantes. Hay una mezcla interesante, como digo. Luego está el mítico El Cabi, que lleva varios años ahí también, el delantero marroquí. Gente como Retsos, como Solakis, que estos sí que son griegos. En fin, una mezcla extraña, la verdad, pero molona lo que propone el equipo de Mendilibar. Por cierto, en el banquillo, por ejemplo, vimos delanteros míticos como Taremi, que fue suplente, pero el año pasado lo vimos siendo bastante importante en esa eliminatoria de Barça-Inter, donde el Inter elimina al Barça en semifinales. Ha sido un cambio extraño lo de Taremi cambiar Inter por Olympiacos, y sobre todo cuando está siendo poco importante, o quizá menos de lo que él se podía esperar. Y también entró como delantero suplente en él el bueno de Roman Yaremchuk, el delantero ucraniano, que muchos también lo recordaréis por su paso por el fútbol español, principalmente por el Valencia, hace varias temporadas. Así que nombres conocidos que podemos ubicar, ¿vale? En el conjunto de José Luis Mendilibar. Por centrarnos ya un poco más en lo que fue en el partido, vimos el típico planteamiento de Mendilibar. Si todos pensamos en Mendilibar y cómo son sus equipos y cómo plantea los partidos, son equipos que suelen ir
apresuran arriba, equipos agresivos, equipos sobre todo, pues que bueno, intentan emparejar muchas veces uno contra uno y a partir de ahí ganar el duelo individual. Creo que este Olympiacos lo hizo bastante bien en general durante el partido, incomodó muchísimo al Barça durante los primeros minutos. De hecho, la primera ocasión del partido fue minuto 2 o así y ya fue de Olympiacos. El Barça le costó muchísimo la salida del balón en el día de ayer. ¿Qué pasa? Que en las pocas veces que el Barça pudo salir, la primera prácticamente fue en el minuto 6 y ya fue el primer gol del FC Barcelona, gol de Fermín López en este caso, que fue claramente el mejor jugador del partido y estuvo bastante acertado, pero pese a que encajar ese gol, a mí el planteamiento de Olympiacos con Mendilibar me estaba gustando. Y como digo, el Barça estaba sufriendo por sacar la pelota, pero claro, se encuentra con una acción donde justamente sí que pueden mover bien el balón y finalmente se encuentra con ese gol Fermín López. Bastante clave para mí en este sentido la figura de Alejandro Valde, ¿vale? En el sector izquierdo. Alejandro Valde creo que es un futbolista que sin teniendo todavía muchas cosas que mejorar como lateral, creo que no es el mejor lateral defensivamente ni mucho menos. A veces creo que en su toma de decisiones puede ser algo mejorable. Me parece un jugador clave en el FC Barcelona y su baja muchas veces se nota con un futbolista que es el lateral izquierdo. Quizá no el mejor, pero sí que el Barça el que necesita, digamos. Porque Gerard Martín, que creo que es un futbolista que ha crecido mucho, que es un jugador, bueno, pues que creo que es bastante cumplidor, ha mejorado en lo defensivo, con balón técnicamente creo que también ha mejorado respecto a lo que haríamos los primeros partidos del año pasado. Gerard Martín creo que puede ser un buen suplente para el Barça. Sigue siendo un jugador que tiene aún más limitaciones, sobre todo a nivel de conducción, y en esto Valde sí que te da muchísimo. Esos goles del Barça al principio, para poder salir de la presión, tiene que ver con esa conducción de Valde arrancando, metiéndose por dentro y sorteando líneas. Claro, esto puede sonar raro en un equipo que ayer tenía como centrales a Eric García y Pau Cubarsí, que seguramente sean dos de los centrales de Europa con mejor salida de balón precisamente. Pero sí, pese a ello, ayer al Barça le costó sacar la pelota. Y creo que aquí Alejandro Valde sí que fue bastante importante para romper líneas con su arrancada. Y por eso quería mencionar su importancia dentro de este esquema de Hansi Flick para lo que el Barça necesita a día de hoy. Más allá de eso, como digo, creo que al Barça igualmente le costó bastante salir con el balón jugado. Principalmente por el costado derecho a Jules Koundé creo que se le complicó una barbaridad. Está Jules Koundé en un momento bastante raruno de la temporada. Creo que hay muchos equipos que lo están buscando a él porque saben que no pasan por un buen momento y que si la presión la orientan hacia ese costado, el equipo rival ahí puede robar y sobre todo técnicamente con balón, el jugador francés últimamente tampoco está demasiado fino y ahí creo que se producen muchos robos del equipo rival que el Barça los está pagando. Por supuesto ayer no estaba Frenkie, que es un jugador que también conducción en salida ayuda bastante, estaba Casado, que tampoco es malo en eso, estaba Pedri, que también hizo un buen partido, pero quizá al Barça le costó encontrarlo en esos primeros pases, luego cuando el equipo se asentó en campo rival, ahí Pedri sí que puede dominar más, pero la salida de balón, ahí se le complica al Barça y el trabajo que estaba haciendo Olympiacos me estaba gustando. Igualmente, más allá de eso, de nuevo Fermín pudo encontrarse con el 2-0. Fermín, ayer el partido era el típico que Fermín daba la sensación de que se encontraba muy cómodo. Típica noche donde ves desde el minuto 1 a Fermín y dices, hoy Fermín la va a liar. Es verdad que fue su primer hat-trick con el FC Barcelona, nunca había marcado 3 goles, sí que le había hecho 2 goles en distintos encuentros. Pero ayer Fermín ya te daba la sensación de estar con la flechita para arriba, de estar ya recuperado físicamente y de ser un jugador muy importante desde la media punta, que creo que es algo también a mencionar porque muchas veces lo vemos caído a banda derecha o sobre todo a izquierda, que creo que lo puede hacer bien, pero ayer volvimos a demostrar lo que digo yo muchas veces. Fermín como media punta es un jugador que eleva todo su potencial y quizás desde banda se pierde un poco. Él mismo también así lo dijo en los micrófonos de Movistar al acabar el partido. Que bueno, que él va a jugar donde Flick lo ponga evidentemente, pero que su posición favorita es la media punta, que es donde se siente más cómodo y donde él siente que más puede influir y se volvió a demostrar de nuevo en la tarde-noche de ayer. Más allá de esto, quiero también hablar un poquito de la gran novedad en el 11 del Barça, que es Dro Fernández. Lo digo porque el segundo gol del Barça, ese segundo de Fermín, viene asistido del bueno de Dro. Dro debutó, si no me equivoco, hace un par de semanas en un encuentro de liga ante la Real Sociedad, jugando precisamente de media punta, donde Fermín, donde nos dejó bastantes dudas, la verdad, donde fue un jugador que el contexto se le vino muy encima, estuvo poco participativo, cuando participaba
perdió mucho balón. Bueno, no me gustó el debut de Dro, pero me parecía que era algo habitual. Son 17 añitos, no todos pueden ser Lamine Yamal o Pau Cubarsí y aparecer al máximo nivel de repente con 17 años. Fue el típico debut de decir, bueno, este chico quizás es demasiado pronto para que sea importante en el primer equipo del Barça. Son 17 años, pero desde la media punta se quedó muy corto. Ayer lo vimos más caído a banda izquierda y la media punta fue para Fermín. Y en ese sentido, Dro metiéndose por dentro, no sé, con un poco más de libertad posicional, lo vi bastante bien. No solo por la asistencia que le da Fermín. Creo que su primera parte, sobre todo, es bastante positiva o de las noticias más positivas del Barça en el partido de ayer. Sinceramente, me gustó este chico, sobre todo la toma de decisiones que tiene. Me parece que es un jugador bastante inteligente pese a lo joven que es. Y luego tiene habilidad con balón, tiene capacidad para tirar un regate en pequeños espacios, capacidad asociativa. Me gustó la verdad. Allá lo del bueno de Dro, que lo quería comentar porque fue la gran novedad del 11 y me convenció bastante. Y como digo, asistió en el segundo gol de Fermín. Más allá de eso, el partido se fue 2-0 al descanso. Para mí, insisto, un partido que el Barça tenía más o menos dominado, pero sin tampoco bordarlo en el fútbol. Yo de hecho diría que Olympiacos es que tampoco tuvo ocasiones que tú digas, ¡buah! Eran de gol o gol, pero sí que creo que tuvo acercamientos realmente peligrosos. La figura del Cavi, bueno, pues estaba creando alguna incertidumbre y sobre todo, como he dicho anteriormente, a mí el partido de Podence me estaba gustando. Creo que estaba creando bastante peligro, a veces se movía por izquierda, a veces por derecha, intercambiaba mucho la posición con su paisano Gelson Martins y ahí Podence estaba creando peligro con también Chiquinho por dentro. Luego Chiquinho finalmente se lesionó, ¿vale? Minuto 30 o así se acabó lesionando, pero no sé, a mí lo de Olympiacos, pese a estar perdiendo 2-0, me estaba gustando. Y aún más creo que gana importancia esto en la segunda parte. En la segunda parte Olympiacos no cambia el plan. El partido va 2-0, pero la idea es la misma, es presionar alto. Encima, el Barça estaba cometiendo errores también con Szczęsny, que no fue su mejor día en el juego de pies. Ahí el portero polaco regaló muchos balones que no fueron ocasión directa, pero sí que fue una pérdida mínimamente peligrosa que el Barça lo pilló desdibujado en alguna que otra ocasión. Quiero que haya el plan de Mendilibar bastante acertado, fue seguir presionando, fue seguir igual, y Olympiacos consigue meterse en el partido en un penalti que, bueno, el árbitro no señaló de primeras porque no vio esa mano de Eric García. La acción continuó, fue gol de Olympiacos de hecho, con un grandísimo remate del Cavi. El tema es que ese gol se tiene que anular por fuera de juego. Pero bueno, aquí en este caso se aplicó bien la norma a través del videoarbitraje, para que se vea que el VAR también ayuda y puede ayudar en estos contextos. Al final es una acción donde hay un penalti, el árbitro no la ve, la acción continúa y se marca gol, pero ese gol ya se produce en fuera de juego. Se anula el gol, evidentemente, porque es fuera de juego, no puede valer, pero la jugada se puede revisar y retroceder si hay otra penalización antes, que en este caso la había. Mano bastante clara en este caso de Eric García, por lo tanto penalti y gol de nuevo del Cavi, que al final se llevó ese golito. En ese momento el partido estando 2-1, era un momento, creo que... A ver, creo que el Barça estaba siendo superior, el Barça se estaba mereciendo ir por encima, pero el partido tenía su tensión, tenía su miga, el Barça no estaba del todo cómodo. Olympiacos había conseguido recortar distancias, el equipo griego seguía presionando alto. La sensación de que el partido del Barça tenía que rematarlo y sobre todo asentarse más en campo rival, que como digo le estaba costando, no estaba siendo un gran partido del FC Barcelona. Y ahí llega la acción más comentada del partido sin ninguna duda, que es la expulsión del argentino Getze por segunda amarilla por ese, bueno, supuesto manotazo sobre Marc Casado. Ya sabéis que, sin entrar en robos y este tipo de palabras que se suelen comentar cada vez que hay una acción arbitral, aquí simplemente yo lo tacharía de error. Es evidente que Marc Casado hace un gesto como si le hubiese metido un manotazo fortísimo, lo exagera, consigue engañar a un árbitro que ya había estado muy mal durante el partido, porque creo que el árbitro estuvo muy superado en general durante el encuentro. Hay muchos jugadores que tuvieron tarjeta amarilla prácticamente sin venir a cuento. De hecho, hay que decir que mismamente, no, creo que fue Alejandro Valde, porque en la primera parte tiene una amarilla que no tiene sentido. El propio Getze ya le sacaron una en la primera parte que tampoco tenía mucho sentido. El árbitro estuvo con el listón muy bajo, tarjetero prácticamente con nada que ocurría. Y esto le acabó condicionando en la segunda parte para un error que lo puede tener cualquiera, acabar sacando una segunda amarilla que es muy evidente que no es.
Aquí, para la gente que diga, oye, pero ¿cómo puede ser que esto pase y condicione tanto un partido? Aquí tenemos que aplicar ya lo que se establece en el VAR y dónde puede entrar el VAR y dónde no. Pero la norma, llanamente y sencillamente, te dice que el VAR no puede entrar en una segunda amarilla por mucho que ésta provoque una expulsión. En ningún caso una amarilla va a ser revisable. Solamente se puede revisar una acción si es fruto de tarjeta roja directa. En este caso, para el árbitro fue una segunda amarilla que era sin más. Y aunque sea injusto, es una acción que no puede revisarse. Yo entiendo el cabreo, por supuesto, de Mendilibar y del conjunto griego, pero es eso, es un error arbitral que desde el VAR por normativa no se puede revisar. Marc Casado exagera un golpe prácticamente inexistente, el árbitro cae, el árbitro pita y le saca la segunda amarilla porque creo que ha habido un manotazo claramente fuerte en la cara cuando prácticamente hay un roce y poquito más, ¿vale? Cosas que pueden pasar en el fútbol. Creo que en un árbitro que estaba siendo ya muy superado por el contexto, claro, esta acción condiciona mucho el partido y creo que a partir de aquí no hay encuentro. Es verdad que mucha gente argumentará, oye, que te expulsen a un futbolista no significa que dejes de competir. Pues no. Y creo que hay que aplaudir el gran partido del Barça a partir del 2-1 y que es evidente que Olympiacos se cae a partir de la expulsión. Sí, no quiero tampoco hacer de menos lo que hace el Barça a partir de la expulsión del mediocentro argentino. Pero la realidad es que el partido del Barça antes de esa expulsión no estaba siendo bueno. A mí me estaba dejando muchas dudas pese al resultado a favor. Y creo que Olympiacos estaba compitiendo bien y sobre todo asumiendo riesgos, siendo un equipo agresivo. Y claro, tú cuando eres un equipo que va a presionar, que va a incomodar, cuando te expulsan a un futbolista, ya no puedes hacerlo. Por eso te condiciona tanto tu planteamiento. Si tú eres un equipo que está encerrado y vive cerca de su portero, que te expulsen a alguien, por supuesto que te puede condicionar, pero quizá no es tan grave porque al final tu planteamiento es el mismo. Tu planteamiento va a seguir siendo, oye, recular y que pasen pocas cosas. Olympiacos no buscaba eso, Olympiacos buscaba exigir. Buscaba que el Barça cometiese errores, ser un equipo incómodo. En el momento en el que pierdes una pieza y vas ya en inferioridad numérica, ahí el equipo no podía presionar de la misma manera, el equipo se viene abajo y claro, el Barça se encuentra en un contexto claramente a favor y claramente positivo. Yo creo que sinceramente, en fin, el FC Barcelona lo hace muy bien con la superioridad numérica porque caen 4 goles en cuestión de 11-12 minutos. Hay también una posible polémica del penalti a Marcus Rashford, donde también interviene el VAR y lo marca Lamine Yamal. Pero bueno, en cualquier caso, el Barça ahí metió el 3-1, luego Rashford metió el cuarto, Fermín metió el quinto y su hat-trick particular, y de nuevo Rashford marcó el sexto. Gracias a Sername por el follow, el primero del día de hoy, y además entraba por el chat a decirnos, ¿no crees que a día de hoy los jugadores abusan ya que hay intervención del VAR? Creo que buscan cualquier cosita, Sername, para que el árbitro pueda picar, en general. Yo diría que a partir de ahí los jugadores siempre han abusado, siempre han intentado que suceda cualquier cosa para que el árbitro pite, más allá de que el VAR exista o más allá de que el VAR no exista. Ahora bien, si mucha gente pensaba que el VAR iba a entrar a cambiar el comportamiento de los futbolistas, pues evidentemente no iba a pasar. O sea, los futbolistas casi por teoría acaban pensando en que si pueden engañar al árbitro sacando algo a favor, lo van a intentar hacer. Luego que el VAR corrija o que no corrija, pues ya veremos. Pero el futbolista siempre va a intentarlo. Aquí en este caso Casado, por ejemplo, lo consiguió. Básicamente. Y nada, estamos a un seguidor de los 700, es cierto. Así que a ver si cae durante el directo de hoy, estaría bastante bien. Como digo, el Barça muy bien, tras el 2-1, pero en el cómputo general del partido, a mí no me encantó. Por eso decía lo del principio, que el resultado me parecía engañoso. Yo creo que no vimos un Barça que ayer se mereciese golear en el cómputo general del partido. Vimos un Barça incómodo, vimos un Barça sufrir por momentos. Oye, por supuesto, chapó aquí a Olympiacos por cómo compitió, que le buscó las cosquillas al Barça y lo consiguió también por tramos. Pero, bueno, esa expulsión condenó finalmente el equipo de Mendilibar y el Barça con el talento que tiene ofensivamente, evidentemente, pues te pone al final una noche que podía parecer bastante positiva para Olympiacos. No sé si ganar, pero como digo, estamos haciendo buenas sensaciones. Yo creo que el FC Barcelona
al final saca un resultado que parece que a Olympiacos lo ha sometido de principio a fin y ni mucho menos. Al final, si algo tiene el Fútbol Club Barcelona es que esas individualidades, el talento que tienen diferencial es tremendo. Y claro, sin hacer el Barça un partido ni, no iba a decir redondo, pero ni siquiera muy bueno, al final hay jugadores que destacan una barbaridad. Insisto, ayer el Barça como equipo creo que no estuvo tan bien en lo colectivo, pero en lo individual es evidente que hay jugadores que brillaron. Por eso aquí entramos ya en las medallas. La de oro tiene que ser para Fermín. Es su primer hat-trick con la camiseta del FC Barcelona. Y mira que es un jugador propenso a marcar goles, pero un hat-trick es difícil, no se marca todos los días. Y por supuesto que tiene que llevarse esa medalla de oro. El partido de Fermín es una locura, encima marca los 2 primeros goles. También fue muy bueno, y es el otro gran nombre de la noche, el de Marcus Rashford. Es verdad que marca el cuarto y el sexto, que quizá a nivel de resultado el partido ya estaba acabado. También fuerza el penalti del 3-1, hay que decirlo. Pero bueno, es otro partido más donde la sensación es que Marcus Rashford ve portería con bastante facilidad y que creo que ya está bastante entonado en lo que es el conjunto de Hansi Flick. No digo con esto de que sea un titular clarísimo, no digo con esto de que le vaya a quitar el puesto a Rafinha, no digo por supuesto que sea una de las piezas más importantes del equipo cuando todos estén sanos, pero es verdad que ahora con tantas bajas a nivel ofensivo, yo creo que Rashford está respondiendo y oye, está siendo un jugador muy pero que muy útil, por si había mucha gente que pensaba que bueno, que era un jugador que se iba a quedar muy corto. Creo que de corto, nada. Podemos hablar si su encaje en el Barça puede ser mejor o peor. Creo que hay cosas, sobre todo a nivel asociativo, pues que está por debajo de otros. Creo que es evidente que no es el jugador con la mejor relación en cuanto al juego combinativo, pero igualmente es un jugador que a través de su talento y de su individualidad es capaz de darte muchas cosas. Y ayer te las volvió a dar. Y luego la tercera medalla se la ha dejado a Alejandro Balde. En esta tercera he tenido alguna duda más, porque creo que Pedri volvió a hacer un buen partido, solo que quizá no fue un Pedri tan brillante como otros días, ¿no? No sé, no había un Pedri, digamos, estando por encima de la media habitual. Es verdad que su media es muy alta. La tercera medalla podría ser para Pedri y no pasaría nada. Lamine Yamal estuvo claramente mejor que frente al Girona, de hecho con gol de penalti, asistencia también. Pero tampoco me pareció un partido brutalísimo de Lamine Yamal. Por eso, entre esas dudas que he tenido, al finalmente se le he dado a Alejandro Balde. También, como digo, me gustó lo de Draw. También me gustó, por cierto, bastante Pau Cubarsí. Los que me gustaron menos, sin duda, pues Koundé. Creo que Koundé fue el peor del Barça ayer. Tampoco Szczęsny me gustó nada, sobre todo, como digo, en ese juego de pies cometió muchísimos errores. Luego Eric García, pues un pelín sin más. De hecho, hizo el penalti. Ahí quizás se le podría juzgar para mal. Márcaselo también un pelín sin más. De los cambios, no creo que ninguno tuviese una incidencia increíble. Sí que hay que decir que Ronny Bargi entró por Lamine Yamal y la primera jugada que hace acaba desencadenando el quinto gol del Barça, el tercero de Fermín, que hace una elástica espectacular que deja sentado a, creo que era, no me acuerdo si era Ortega o si Ortega lo habían cambiado ya en ese momento, creo que lo habían cambiado ya, pero bueno, al lateral izquierdo de Olympiacos le hizo una elástica brutal. Está Zambero, el bueno de Bargi, está dejando buenas sensaciones, ya cuando entró contra el Girona el otro día me gustó. Pero bueno, al final tiran a Lamine por delante, sus minutos van a ser muy residuales. Pero oye, creo que en los últimos partidos al menos lo está aprovechando. Más allá de eso, los cambios tampoco creo que tuviesen demasiada incidencia en el Fútbol Club Barcelona. Por parte de Olympiacos, bueno, ya lo he dicho, a mí lo de Podence fue seguramente lo que más me gustó. Me gustó bastante también Retsos, el capitán, que bueno, era un central que en su momento pintaba realmente bien. Bueno, al final sigue jugando en el fútbol griego y demás. Pero bueno, a mí al menos su partido me gustó. No sé si en el día a día se ha convertido en un gran central o no. Pero insisto, ayer a mí contra el Barça me gustó bastante su actuación. No tanto la de su compañero, el italiano, Pirola, que sinceramente, bueno, me dejó alguna que otra dudita más. Lo de Solakis bajo palos a mí personalmente tampoco me encantó. Creo que hay goles que el Barça marca que pueden ser evitables. Y me parece un buen portero, por lo general. Pero creo que ayer tampoco fue demasiado increíble. Y luego, bueno, la otra cruz también se le ha dado a Hetze. Es verdad que la expulsión es como es y tampoco es culpa suya realmente. Pero bueno, aunque sea por jugársela quizá demasiado, por ir demasiado agresivo en alguna que otra ocasión, bueno, pues también le ha dado esa cruz. No es que me encantase tampoco el partido de su acompañante, Dani García, por mucho que, bueno, sea uno de los nuestros, un jugador español que ha estado muchos años en la liga.
ayer tuvo una ocasión que pudo marcar gol en un disparo desde la frontal del área, hay que decirlo, pero tampoco el partido de Dani García me pareció increíble, la verdad, en el día de ayer. Pero bueno, así por resumir un poquito. En cualquier caso, en el FC Barcelona, aunque con un resultado muy abultado, aunque con un resultado claramente engañoso que a lo mejor a mucha gente puede quitarle la percepción de cómo llega el Barça, para mí no llega en su mejor momento al clásico del fin de semana ni mucho menos. Pese a ello, como digo, es una victoria importante en Champions, el equipo de momento se coloca noveno a la espera de lo que haga los partidos de hoy. Y bueno, pues eso, está a nada de entrar en ese top 8 que le daría el acceso directo. 6 puntos de 9 posibles. Recordad que le ganó al Newcastle en la primera jornada, que perdió contra el Paris Saint-Germain en la segunda.